Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar junto a ustedes a través de nuestro canal de YouTube, como siempre lo hacemos después de los partidos. Bueno, ganó Uruguay, 3-1, 3-1. En su momento habíamos dicho que seguramente le podíamos hacer 3 goles o más a la selección de Panamá. Fue 3-1 finalmente, pero tiene un contexto, todo tiene un contexto. Y la primera lectura que hago al respecto es que tiene dos lecturas. Una, la del primer tiempo, para quienes estamos a favor de lo que hace Bielsa y que nos gusta lo que hace Bielsa, y un segundo tiempo para los que están en contra de lo que hace Bielsa. Los que estamos a favor seguramente vamos a proyectar opinando en base a todo lo que pasó en el primer tiempo, lo bueno que hizo Uruguay, que en realidad lo pasó por encima a la selección de Panamá, más allá de alguna circunstancia, y los que vieron, y lo otro es el análisis del segundo tiempo, acentuar y profundizar en lo del segundo tiempo que pasó algo parecido a los partidos con Colombia y con 20 minutos frente a la selección de Ecuador. Analizando el contexto del partido, el primer tiempo Uruguay tuvo unos 30 minutos en donde lo pasó por arriba futbolísticamente. Uruguay tuvo una cantidad de situaciones de gol y hoy Darwin Núñez estaba errático. Y en un momento del segundo tiempo yo pensaba que iba a poner a Suárez y que me parecía que era oportuno poner a Suárez porque también Uruguay estaba desnorteado. Uruguay había caído en las redes de Panamá. Y dije, bueno, es un momento oportuno para un jugador referente como Luis, que puede entrar al campo de juego y de repente establecer una tranquilidad para sus compañeros que habían perdido la cabeza. Los jugadores de Uruguay en el momento habían perdido la cabeza. Pero el comienzo tiene todo el comienzo. El comienzo fue el primer tiempo. Uruguay ya a los 2 minutos tuvo a los 50 segundos tuvo un remate de Georgian de Arrascaeta, un centro, derivó para Georgian que le pegó al arco, no pudo entrar esa pelota, evidentemente. Pero Uruguay empezó a desbordar a la selección de Panamá por todos lados, por todos lados, por todos lados. Panamá, yo diría que es una selección un tanto inocente desde el punto de vista futbolístico, con muy buena técnica, y ustedes van a decir inocente y lo que pasó en el segundo tiempo, pero ya vamos a llegar a eso. Eh, Uruguay lo pasó por arriba, con un Pelistri notable, con un Darwin que estaba errático, pero participativo, con Georgian de Rascaeta que hacía lo suyo, pero a su vez Manuel Ugarte en la mitad de la cancha, jugando un poco más retrasado y haciendo el juego, saliendo desde el fondo, haciendo un trabajo fantástico. Valverde allí no lo vi tan claro en la jornada de hoy en el contexto general del partido, pero sí un Naita Hernández muy activo por la derecha, colocando centros. Le costó ubicar centros a la cabeza de los compañeros, pero quedó en varias oportunidades que se desenganchó y colocó centros. Piña subiendo por su lateral, pero ese lateral estaba más cubierto por Maxi Araujo, que terminó convirtiendo el primer gol de Uruguay un golazo fantástico, el efecto que le dio al balón fue espectacular, un efecto increíble. Hay que decir una cosa, ¿no? Porque en lo previo uno decía, y la última información que yo había dado en la radio, había sido que jugaba Mejía, jugó Mosquera. Y la verdad que hay que decir, Mosquera tuvo al menos 3 atajadas espectaculares. 3 espectaculares. Uno, un cabezazo de Georgian de Arrascaeta abajo. Otro, una llegada de Darwin Núñez que le pegó a boca de jarro y el arquero se la sacó. De esas son las que me acuerdo con mayor, porque la verdad que fueron espectaculares. Pero el arquero también tuvo otras salidas interesantes, importantes. Es un arquero de nivel, a pesar de que es suplente en Europa. Uno pensaba que Mejía iba a ser titular, pero lo cierto que este muchacho Mosquera ataja bien, ataja bien. El desarrollo del primer tiempo se fue yendo, ¿con qué? Con un Uruguay que, reitero, lo pasó por arriba. Uruguay ganaba todas las pelotas divididas, Uruguay tenía profundidad, Uruguay tenía sorpresa, explosividad, tenía dinámica, tenía buen juego. Sí debo decir que Carrasquilla le pegó una vez al arco, no tuvo suerte. Fajardo sí. Fajardo fue el jugador más interesante junto a Martínez, el chico que de pelo platinado. Fueron los dos mejores, los dos mejores. Panamá que tenía fisuras en el fondo, el equipo en un momento a veces se paraban bien en el fondo, pero tenía fisuras. Y algo que fue la calidad de los jugadores, la calidad de uno y otro. El primer tiempo se fue con el debe de que Uruguay no hizo más goles. El Uruguay tendría que haberse ido con una diferencia de 2 o más goles, de 2 o 3 goles arriba de la selección de Panamá. Yo dije para el segundo tiempo, bueno, Uruguay lo va a hacer, quizá no sea
tan avasallante como lo del primer tiempo, pero va a ir haciendo goles. Bueno, lo cierto que hay que decir, en este campeonato lo que hay que medir es una cosa. En este campeonato hay que medir la intensidad con la que se juega por el calor que hay en la cancha, por la humedad que hay en el campo de juego. Y a partir de eso, ¿qué? ¿Cuánto tiempo se aguanta con intensidad? Esa fue la pregunta que me hice, si Uruguay iba a tener la misma explosividad, la misma dinámica, la misma fuerza de parte de los jugadores para sobrellevar todo el segundo tiempo. Eh, ¿Y qué pasó? Uruguay cayó en un pozo. A partir de los 5 minutos del segundo tiempo cayó en un pozo en donde Uruguay empezó a pasar mal la pelota, empezó a estar desconcentrado, empezó a hacer faltas que habitualmente no se hacen, empezó a no tener la proyección en ataque como se tiene habitualmente, empezó a tener, pasó todo mal, todo mal. Y ahí empezó a crecer Panamá. Esos que yo decía son un equipo un tanto inocente, y con el respeto que ameritan los panameños, y saben a qué me refiero futbolísticamente, pero tienen gran técnica. Y entonces empezó a crecer Carrasquilla desde la mitad de la cancha, haciendo un buen partido, un muy buen partido allí en la mitad de la cancha. Martínez siguió insistiendo, después terminó saliendo en el momento del partido y seguramente estaría extenuado porque tuvo una cantidad de corridas. Y Fajardo fue el jugador, que tuvo a Uruguay en vilo en un momento determinado cuando ganamos nada más que 1-0 y aparecía esta selección de Panamá que desbordaba a Uruguay por la derecha, por la izquierda, por el medio. Un descontrol terrible, y eso lo tengo que admitir, un descontrol terrible, terrible de Uruguay que no agarraba la pelota. Ugarte también empezó a replegar mucho más y quedar muy cerca de la línea de 4 de Uruguay. Se originó para el segundo tiempo el ingreso de José María Jiménez por Ronald Araujo. Y un segundo tiempo que transcurrió con un Uruguay errático, absolutamente. Situaciones que se fueron dando para el segundo tiempo, esos cambios que decíamos, con la presencia de José María Jiménez, sin Araujo, después lo de Olivera, ¿no? Que Olivera en definitiva se sintió en una corrida contra el sector izquierdo, ya de ahí en más el futbolista no estuvo más, entró Cáceres para sustituirlo, y Uruguay se fue cayendo, perdió concentración el equipo, estuvo errático en los pases, en todo, de un segundo tiempo que tuvo la situación también de una gran patada que le dieron a Nathan Nández, una terrible patada, para mí era expulsión para el jugador panameño, pero el partido siguió así, Nathan no quiso salir en ese momento del partido, y por eso Uruguay no encontró la pelota. Hasta que se desató el partido casi en el final del mismo, pero en todo ese periodo Uruguay estuvo con el corazón en la mano, detenido, la gente no sabía qué iba a pasar en ese momento del encuentro, en ese segundo tiempo, en donde reiteramos que Fajardo fue una figura tremenda, la figura de Fajardo fue importantísima para el equipo de Panamá, y sobre el final Uruguay logra desatar el partido. Allí Uruguay logra desatar el partido a través de lo que fue en primera instancia el centro que llegó al área. Allí le queda la pelota a Darwin Núñez y le pega de forma notable. A mí me parecía, reitero, a mí me parecía que Suárez era oportuno que ingresara porque ya estaba como vencido, como desgastado Darwin Núñez en ese momento del partido y no tenía, parecía que no encontraba el gol. Y bueno, lo encontró allí con un notable disparo que dejó sin asunto y ahí está, bueno, ahí definitivamente ya de alguna forma se liquidó el partido porque sí era dificilísimo para la selección de Panamá lograr un gol. Lo logró a través de Murillo, un golazo después, pero ya Uruguay ahí liquidó el partido. Ahí se liquidó el partido absolutamente. Después, sobre más el final, llegó el gol ya en la zona de descuentos, en los minutos de descuentos. El gol de Viña de cabeza, que fue un golazo realmente que se concretó por parte de Uruguay, en donde Uruguay sacó esa diferencia de 3-0 que al momento parecía y era como bastante larga para lo que había sido el segundo tiempo. No el primero fue de Uruguay, básicamente con una cantidad de situaciones. El segundo fue el del drama, el de la tensión, el de los momentos difíciles. Ese fue el segundo tiempo
que tuvo la selección de nuestro país, que ahora, bueno, tendremos que ver qué pasa en el próximo partido. Uruguay logra una victoria que termina siendo importante, sufrida, hay que decir la verdad, sufrida por lo que pasó en el segundo tiempo, lo del primer tiempo, y reitero, el partido tiene las dos caras, la del primer tiempo de Uruguay, sincronizado, rápido, explosivo, todo eso que dijimos, y la del segundo tiempo con ansiedad de parte del equipo y con imprecisión. Ansiedad, digo, en cuanto al hecho de poder conquistar goles y la imprecisión esa que se hizo presente dentro del campo de juego, con Uruguay que erraba los pases mal y que también sintió el aspecto físico. Esos primeros 32, 35 minutos que tuvo Uruguay para el segundo tiempo lo sintió. Entonces, acá hay una cosa, hay que dosificar los esfuerzos de los jugadores. Eso está claro, eso queda claro. Acá hay que medir los esfuerzos. Uruguay fue tremendamente intenso en esos minutos y lo pagó para el segundo tiempo. Pero aparte también creció la selección de Panamá, que tiene 3 o 4 jugadores interesantes, pero que evidentemente no tienen la calidad de los jugadores de Uruguay. La victoria termina siendo importante para Uruguay, importante para Uruguay. Reitero, y me acuerdo de la situación, por ejemplo, de Darwin Núñez en el primer tiempo, dentro del contexto del partido, aquella que se reclamó penal por parte de Darwin, que estaba como enloquecido. No fue penal para mí, no fue penal. Lo terminó tocando el arquero, sí, pero no fue penal. Dentro de lo que fue sucediendo en el partido, de cosas, de la expulsión. Reitero, un primer tiempo de 30 y pico de minutos de Uruguay que fueron muy buenos sin sin el hecho de poder concretar goles, sin la efectividad necesaria para ese primer tiempo. Para el segundo tiempo, bueno, se sufrió bastante. Reitero, un partido de dos caras, uno del primer tiempo y otro del segundo. Todos queremos el del primer tiempo con goles. El del segundo tiempo deja bastante que desear, vuelve a pasar como nos pasó con Colombia y vuelve a pasar como momentos frente a la selección de Ecuador. Decirles, como siempre, estamos mañana a la 1 de la tarde en Clarín, la 580 AM. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, como te digo siempre, se viene una computadora notable de Compupel que te regalamos en esta semana, sin lugar a dudas, la computadora de Compupel. Productos orgánicos de Punto Verde. El saludo para nuestro amigo Pablo Bentancur, que no es el empresario, es otro empresario que trabaja a este nivel en Canelones, allí en San Bautista. Así que un gran abrazo para todos. Reitero, mañana en nuestro canal de YouTube y en Radio Clarín estaremos junto a ustedes con las voces del fútbol, analizando ya entre todos los compañeros lo que pasó con Uruguay en la Copa América de Selecciones. Un gusto, buenas noches, gracias, que pasen bien.